Quiero dejar por sentado que la salud reproductiva es un derecho humano que está protegido por la Constitución. ¿Qué estados son los que tienen ya un marco específico en torno a la regulación de reproducción asistida? Exprese que es su voluntad o autorice que su pareja sea sometida a estos métodos de reproducción asistida. ¿Qué consecuencias legales puede enfrentar una mujer que recurre a un procedimiento de subrogación en un estado donde no está permitido? Derecho de asistir o de hacer uso de estos métodos de reproducción asistida. Hay uniones diferentes a los matrimonios y se conocen como uniones de hecho en prácticamente la totalidad de los estados de la República Mexicana del matrimonio entre personas del mismo sexo. Debemos de dejar de tomar en consideración esta parte de que permanezcan libres de matrimonio, porque es una circunstancia que vulnera o que genera discriminación derivada del estado civil de las personas. ¿Qué normativas existen para la donación de óvulos y espermas en México? Tenemos que hablar de un término jurídico que se llama voluntad procreacional. Se comprometen en la forma en que ellas quieren, siempre y cuando no sea contrario a la ley. Dentro de la Ley General de Salud, hasta la fecha, no existe una disposición expresa que regule la ovodonación. Queda sin filiación, quién va a ejercer la patria potestad, si ya no te entrego al bebé que yo estoy gestando. Y esto también cae entonces en la situación legal del bebé. Aquí en el Estado de México y en todo México, la situación del bebé debe ser la misma. Un irrestricto respeto a su intimidad. Las adopciones internacionales tienen algunos bemoles que deben de resolverse. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Nueva Vida de la Clínica de Fertilidad Crealin. Pues yo soy Paulina Montañez, yo soy su anfitriona y estoy muy contenta de que nos acompañen el día de hoy. Antes de comenzar, quiero recordarles que se puedan suscribir a nuestros canales y sigan nuestras redes sociales para que puedan continuar recibiendo información detallada sobre fertilidad, sobre maternidad, paternidad y vida de pareja. Bien, hoy vamos a explorar los aspectos legales de la reproducción asistida en México. Es un tema complejo y de muchísima importancia para quienes están buscando opciones de fertilidad. Para ello, tenemos una invitada de lujo. Ella es la magistrada, doctora en Derecho, Erika Isela Castillo Vega. Es madre de familia, es hija, es presidenta de la Sala Familiar de Toluca y magistrada integrante de la Sala de Asuntos Indígenas. Es licenciada y especialista por la Universidad Autónoma del Estado de México y por la Universidad Austral Argentina. Maestra en Derecho de Amparo, maestra en Derecho Procesal Civil, doctora en Derecho. Ha realizado estudios de postdoctorado en Derecho en colaboración con el Colegio de Abogados del Estado de México. Ella es titular en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, de las cátedras de Bienes y Sucesiones, Personas y Derecho de Familia, Instituciones de Derecho Civil, Medios Alternos de Soluciones de Conflictos, Clínica de Derecho Familiar en la Escuela Judicial del Estado de México. Ha impartido diversos talleres en entidades gubernamentales, ayuntamientos y centros escolares, principalmente en materia de violencia intrafamiliar, justicia familiar y perspectiva de género. Ha sido servidora judicial por 27 años, iniciando su carrera judicial como notificadora, secretaria de acuerdos, jueza de cuantía menor, jueza de primera instancia, hoy magistrada integrante de la primera Sala Colegiada Familiar de Toluca y también integrante de la recién instalada Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Y bueno, el objetivo principal el día de hoy es entender el marco legal de la reproducción asistida en México y su impacto en pacientes y profesionales médicos. Por ello, bueno, me gustaría comenzar preguntando, ¿cómo está regulada la reproducción asistida en México a nivel federal y estatal? ¿Qué estados tienen legislaciones más claras o avanzadas al respecto? ¿Y qué sucede si un estado no cuenta con las leyes específicas para estos procedimientos? Muy bien, Paulina. Buenos días. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes compartiendo estos temas de interés y de mucha relevancia. Antes de dar contestación a tus cuestionamientos muy pertinentes, por cierto, quiero dejar por sentado que la salud reproductiva es un derecho humano que está protegido por la Constitución.
Lo tenemos previsto en el artículo 4 constitucional, en donde se establece, entre otras cosas, la igualdad entre los hombres y las mujeres y el derecho que tenemos las familias de establecer el número de hijos y el espaciamiento entre estos. De ahí deviene este tema de reproducción asistida. Es un tema muy complejo, tan complejo que solamente pocas entidades federativas tienen un marco legal específico en torno a este tema. A nivel federal, por supuesto, ya les comenté el artículo 4 constitucional, y tenemos que atender a la Ley General de Salud, en donde todas estas clínicas de reproducción asistida encuentran su regulación y su fundamento. ¿Qué estados son los que tienen ya un marco específico en torno a la regulación de reproducción asistida? Tenemos a San Luis Potosí, Ciudad de México y Tabasco. Son los 3 estados que tienen ya específicamente una ley que habla de reproducción asistida. ¿Qué es la reproducción asistida, verdad? Vamos a partir desde esa perspectiva. Yo sé que el enfoque de este podcast es un enfoque legal o regulatorio, convencional, pero es importante saber la idea general de lo que es la reproducción asistida. Primero, es un derecho, porque tiene que ver con la salud de las personas, la salud procreacional. Y es la necesidad de la intervención de técnicas médicas asistidas con la finalidad de facilitar la procreación de la especie. Yo lo veo desde una perspectiva legal, ya habrá una perspectiva médica que lo refiera de manera puntual. Bien, ¿qué pasa en el Estado de México con la reproducción asistida? Tenemos que hablar de un término jurídico que se llama voluntad procreacional. La voluntad procreacional implica la expresión de la voluntad para someterte a métodos de reproducción asistida, que son varios. Reitero, no voy a ahondar en cuestiones médicas técnicas, eso será motivo de que lo aborde alguien especialista en el tema. Pero esta voluntad procreacional está regulada en el artículo 4 constitucional, como ya lo referí, y en el Código Civil aquí en el Estado de México, por supuesto que tenemos una regulación muy sutil, porque no tenemos una ley especializada. Los artículos que regulan la voluntad procreacional en el Estado de México son los artículos 4.6, 4.112 y 4.114 del Código Civil. ¿Qué refieren? Bueno, número 1, que tenemos los mexiquenses el derecho de asistir o de hacer uso de estos métodos de reproducción asistida. Y inminentemente establece que estos métodos se realizan en uniones matrimoniales y que es necesario que el cónyuge varón, cuando se trata de personas, de matrimonios de personas de diferente sexo, exprese que su voluntad o autorice que su pareja sea sometida a estos métodos de reproducción asistida. Y esto parece algo alejado del principio de igualdad, pero no lo es. Y explico por qué. Si estos métodos de reproducción asistida se usan entre personas que están unidas por un vínculo jurídico como es el matrimonio, el producto de esa concepción nacerá dentro de la regulación del matrimonio. Y dentro del matrimonio encontramos básicamente, en tratándose de familia, la regulación en torno a filiación y a patria potestad, que son 2 figuras jurídicas de las que derivan derechos y obligaciones. Por eso sí es necesario que si la mujer se va a someter a un método de reproducción asistida, cuente con la voluntad y el consentimiento de su pareja. Eso sí lo tenemos regulado aquí en el Código Civil del Estado de México. Entonces, una duda al respecto. ¿Solamente está contemplado en la ley aquí en el Estado de México para parejas que estén bajo la ley del matrimonio, tal cual? ¿No puede ser
No, está regulado de esa forma en estos artículos, pero hoy sabemos que podemos realizar una interpretación de la ley de forma tal que beneficie a todos. Y esto se llama una interpretación pro persona del marco regulatorio. Esta interpretación está permitida por el artículo 1 de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que hay uniones diferentes a los matrimonios y se conocen como uniones de hecho, como concubinatos, que en un análisis profundo del derecho sustancial que regula que regulan estos artículos en el Código Civil del Estado de México, podemos efectuar la interpretación de forma tal que también permee en estas relaciones de familia que surgen de instituciones diferentes a la del matrimonio. Reitero, el concubinato, como lo conocemos, o las relaciones de hecho. Perfecto. Gracias por la aclaración, porque bueno, los tiempos de hoy lo necesitan. Correcto. Así es, perdón. Además, no podemos perder de vista que los matrimonios, los concubinatos o las relaciones de hecho no necesariamente son integradas por personas de diferente sexo. Tenemos justo ahora ya el reconocimiento legal en prácticamente la totalidad de los estados de la República Mexicana del matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento del concubinato y el reconocimiento de las relaciones de hecho. Y eso es muy, muy importante porque también tiene que ver con estos métodos de reproducción asistida. De acuerdo. Rápidamente, ¿nos podría dar como la referencia a qué son las relaciones de hecho? Las relaciones de hecho son aquellas que fundan ese vínculo en cuestiones, en solidaridad, en ayuda mutua, en donde se cumplen los fines del matrimonio, ¿verdad? El concubinato entran dentro de esta categoría las relaciones de hecho que cumplen con determinados requisitos legales. ¿Cuáles son estos? Al menos en el Estado de México, es que hayan vivido en común al menos un año o que hayan procreado hijos, y un requisito que ahora, bueno, ahí tiene un tinte diferente, y es que los dos se encuentren libres de matrimonio. Pero ya tenemos regulación y criterios federales en donde establece que debemos de dejar de tomar en consideración esta parte de que permanezcan libres de matrimonio, porque es una circunstancia que vulnera o que genera discriminación derivada del estado civil de las personas. Porque hay muchas relaciones en donde ya viven juntos, ya tienen muchos años viviendo juntos, pero por cualquier circunstancia, alguno de ellos viene de un matrimonio que no se ha disuelto. Y entonces, la pareja con la que se está generando esta relación parecida al matrimonio, que lo único que le falta es el reconocimiento jurídico derivado del acto del matrimonio, no tenga derechos y no tenga obligaciones también. Entonces es muy, muy interesante toda esta parte. No, pues será otro tema para el que ojalá podamos venir nuevamente a visitarla. Bueno. Con mucho gusto, Pau. Pues ahora vamos a pasar a la ovodonación y la donación de esperma, que son los procedimientos claves para los tratamientos de fertilidad. ¿Qué normativas existen para la donación de óvulos y espermas en México? ¿Qué requisitos específicos deben tener los donantes? Y desde el punto de vista ético, ¿cómo se maneja la compensación económica y la confidencialidad con estos donantes? Bueno, te digo que es un tema cuya regulación aún no está clara o específica. Dentro de la Ley General de Salud, hasta la fecha, no existe una disposición expresa que regule la ovodonación o la donación de esperma. No obstante, se destaca que dentro de las codificaciones estatales, por ejemplo, la del Estado de Tabasco hace admisible o permisible dentro del artículo 380, fracción primera, y dice subrogación por contrato. Y dentro de su artículo 380 bis 2 alude a la gestación por contrato. Es decir, todos estos consensos que deben de existir entre las partes para los dos temas que estamos refiriendo, la ovodonación y la donación de esperma, tienen todos los visos o toda la regulación
que deriva de un contrato. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que genera consecuencias jurídicas. Bueno, el concepto que les doy es muy general, pero no voy a entrar en especificidades por ahora. Además, estos contratos que implican que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y que después del parto entregue al recién nacido a la madre contratante mediante una adopción plena. Aquí se conjugan con estos métodos de reproducción asistida una institución muy noble del derecho familiar, que es la adopción. Así es como el Estado de Tabasco resuelve esta cuestión de la reproducción asistida. Ahora, el artículo 349 de la legislación de Tabasco expresa que puede reconocerse al hijo aun cuando no haya nacido y dice que pueden incluirse a todas las personas que su gestación se haya realizado a través de inseminación artificial. Esto es una forma de proteger las relaciones que surgen entre estas personas que interactúan en este contrato, pero sobre todo al producto de la gestación. Creo que esa es la parte más importante de la regulación que tenga que ver con métodos de reproducción asistida. Queda sin filiación, quién va a ejercer la patria potestad, si ya no te entrego al bebé que yo estoy gestando, puede ser que tú hayas aportado el óvulo y me lo hayan implantado a mí, quién es la mamá, o sea, por eso no hay una regulación específica, porque son muchos problemas los que hay que regular y que hay que resolver. ¿Verdad? Sí, justamente eso nos llevaba a las otras preguntas, ¿no? ¿Qué disputas legales podían surgir en la maternidad genética y gestacional, ¿no? Entonces, es exactamente estas que te estoy comentando. Y bueno, hay aspectos éticos que deben de ser visibilizados y que deben ser valorados con la finalidad de poder emitir la regulación respectiva. Por ejemplo, el derecho a la autonomía. Este derecho a la autonomía exige que sus propios estándares sean definidos por mujeres, por las personas gestantes, especialmente por tratarse de servicios que se contratan. Entonces, es una circunstancia bastante complicada, porque, fíjate, además, recuerdo hace algunos meses, quizá a principios del año, hubo acá en el Poder Judicial del Estado de México, en la Escuela Judicial, una conferencia que vino a dar una feminista de nombre Nuria, es española, y ella hablaba de los métodos de reproducción asistida. Pero, ¿sabes cómo? La idea que yo tenía era, bueno, pues son métodos que ayudan a las parejas que quieren tener hijos, que dan oportunidad de que puedan realizar un proyecto de vida, su realización personal. Y cuando yo la escucho, digo, caray, creo que tiene su punto de razón. ¿Y sabes lo que ella decía? Que el uso de métodos de reproducción asistida, cuando se trata de contratos, son un modo de violencia de género. Y yo decía, ¿pero por qué si es un contrato, la persona que renta o alquila su vientre o su útero está aceptando? ¿Por qué tendría que conceptuarse como violencia de género? Y ella refería en su ponencia, dice, porque generalmente las mujeres que realizan ese tipo de contratos, número uno, sus condiciones económicas no son tan buenas que tienen que alquilar su propio cuerpo para poder obtener un ingreso. Se convierten los lugares en donde ya se encuentra regulado, aquí hablaba de Tabasco específicamente, en granjas de bebés. El turismo reproductivo, decía por ahí. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, pues no está tan alejada de la realidad. Debe de regularse. Por supuesto, yo he sabido de diversas propuestas que ha habido para la regulación de los métodos de reproducción asistida. La última que yo supe fue de 2018 y precisamente la presentó la senadora
Sánchez Cordero, pero pues se quedan en el tintero porque de verdad que son temas que más que una regulación normativa implican cuestiones estéticas como la que estamos diciendo. ¿Quién es la mamá? La persona que llevó al producto de la gestación en su vientre o la que aportó el material biológico. Es correcto, sí. Es bastante complicado. Y entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué consecuencias legales puede enfrentar una mujer que recurre a un procedimiento de subrogación en un estado donde no está permitido o donde no tiene ni siquiera alguna ley que lo mencione? Mira, partimos de un principio que refiere que cuando se somete a consideración de un juez un conflicto, no puede alegar para dejar de resolver la falta de regulación, y eso se llaman lagunas legales. Y las lagunas legales deben de colmarse con las disposiciones normativas que más se parezcan a la situación que se pretende resolver o regular. Aquí en el Estado de México han habido casos, por supuesto, hemos tenido conocimientos de ellos y se ha tratado de analizarlo como como un contrato sui generis y sui generis, porque los contratos de manera general tratan de dos cosas, de la prestación de bienes y de servicios. Caray, la afiliación de una persona no tiene nada que ver con eso. No es ni un bien ni un servicio. Exactamente. Entonces, sí podemos hacer uso de un principio general de derecho que se llama pacta sunt servanda. Las partes se comprometen en la forma en que ellas quieren, siempre y cuando no sea contrario a la ley. Aquí no está prohibido y partimos de la premisa de que los particulares pueden hacer lo que no está prohibido, en contraposición con las autoridades. Las autoridades únicamente podemos hacer lo que la ley nos dice, los particulares no. Entonces, sí hay forma de poder dirimir una controversia que se deriva desde esta perspectiva. Tendría que darse, obviamente, intervención en este asunto. Tendría que ser una controversia del orden familiar, desde mi perspectiva, porque tendría que darse intervención al Ministerio Público, a la representación social. Tendríamos que ver incluso la intervención de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, de poder establecer quién tiene el mejor derecho, de analizar cuáles son las condiciones o las cláusulas que las partes que se pusieron de acuerdo, no quiero decir contratantes, pero de verdad es un contrato, las partes que se pusieron de acuerdo a qué se comprometieron. Claro. Entonces, es un tema muy interesante que obviamente si hay un conflicto que se presente, se tiene que resolver, se debe resolver, pero no tenemos una regulación específica. Y esto también cae entonces en la situación legal del bebé. Aquí en el Estado de México y en todo México, la situación del bebé debe ser la misma, ¿cierto? Por Constitución. Sí, o sea, tenemos que establecer los derechos de un niño o de una niña cuyos padres son conocidos y que es gestado a través del método natural de las relaciones sexuales, tiene derechos humanos que van desde el reconocimiento de la personalidad, del derecho a vivir en familia, del derecho a su identidad, entre otros. Bueno, son todos los que tenemos las personas. Pero cuando se trata de derechos que derivan de su propia integridad física, de su propia integridad emocional, entre otros. Esto que voy a decir es enunciativo, nada más, por favor. Cuando los padres no viven juntos, tiene derecho a la guardia y custodia, tiene derecho a que se colmen sus obligaciones alimentarias y básicas, y tiene el derecho de convivir con su otro progenitor. Son los derechos básicos de niños y niñas. El derecho a la afiliación, a saber de dónde vengo, quién es mi padre, de dónde provengo. Derecho de la identidad, el derecho a la identidad. Todos, niños y niñas, tenemos derecho a ello. Estos niños o niñas que nacen de métodos de reproducción asistida también tienen derecho a ello. ¿Cómo resuelvo lo que te decía un momento? ¿De dónde vengo? Pero aquí
ahorita se me viene a la mente, ya la Corte ha referido en diversos criterios que no tienen que ver con reproducción asistida, pero recuerda, cuando hay laguna de la ley tengo que traer figuras que ya estén reguladas y que se parezcan a lo que estoy resolviendo. Ha resuelto en algunas controversias el hecho de que las cuestiones biológicas en algunas ocasiones ya son secundarias y lo que debe de prevalecer es la estabilidad emocional, la integralidad de los derechos de ese niño o niña. Esto podría tener aplicación aquí, ¿no? Entonces, sí hay forma de resolver, siempre haciendo valer un interés que se llama interés superior de la infancia. Lo que nos importa en esta ponderación de derechos entre las partes que realicen el convenio para someterse a métodos de reproducción asistida y los niños y niñas que son los productos de la gestación, siempre van a ganar. Los niños matan a todos los demás derechos, desde mi perspectiva, ¿eh? Es discutible, pero yo así lo puedo advertir en forma general. Habrá casos excepcionales. Muy bien, magistrada. Y bueno, pues vamos a dar el último tema, que sería, ¿cuáles son los derechos que tienen las mujeres en cuanto a confidencialidad y manejo de información, hablando de estos tratamientos de reproducción asistida? Muy bien. El derecho a la intimidad a la privacidad, a la intimidad. Es un derecho que tenemos todas y todos, no solamente las mujeres. La ley establece de manera muy puntual cuál es información confidencial y cuál es información pública. El parámetro que se utiliza para poder hacer esta diferenciación es establecer el derecho que tiene la sociedad, el derecho que tienen los demás para saber con quién interactúo, ¿verdad? Yo tengo derecho a saber tu nombre, por ejemplo, pero hay cuestiones de la vida privada, de la susceptibilidad, de la integridad psicológica, de la integridad holística de una mujer que no pueden tocarse. Yo creo que estos derechos de mujeres que hacen uso de estos métodos de reproducción asistida o de mujeres que alquilan su vientre para poder generar vida, de aquellas hombres o mujeres que donan o que venden su material biológico, deben de tener un irrestricto respeto a su intimidad. Creo que eso sí ya está regulado. Tenemos leyes que nos permiten establecer cuál es la información pública y cuál es la información a la que no podemos tener acceso todos. Y, por ejemplo, en tratándose de los niños, está prohibido que en las actas de nacimiento o de reconocimiento que correspondan quede establecido que fue producto de un método de reproducción asistida, porque tenemos que velar por su derecho a la privacidad. Muy bien. Y bueno, una última que aquí, bueno, es como algo importante. Hablando de la atracción de extranjeros por los servicios reproductivos, ¿qué normativas deben cumplir los extranjeros al someterse a estos tratamientos en nuestro país? Exactamente las mismas a las que tenemos que están establecidas para los nacionales. Aunque aquí viene otro bemol. Como vimos en Tabasco, al final lo que se realiza es una adopción del producto de la gestación. Las adopciones internacionales tienen algunos bemoles que deben de resolverse. En lo general es como una adopción nacional, pero en lo particular se deben de realizar visitas de manera periódica al lugar de residencia del niño que se llevan en adopción con la finalidad de vigilar su integridad física, emocional, que esté viviendo en buenas condiciones, estudios de trabajo social. Y esto con la finalidad de ¿qué? De evitarles o de evitar esa circunstancia tan que a mí me pone, no tengo ni palabras para poder decirlo, o sea, me pone muy mal el tráfico de niños y de niñas. Entonces, es una forma de evitarlo. Tienen que ajustarse en cuanto a la normatividad, voluntad procreacional, las que establezca el Centro de Reproducción Asistida, que está regulado por la Ley General de Salud, en su artículo 68, y en esta parte
creo que también tendría aplicación la supervisión por parte de la autoridad consular o de la autoridad mexicana de que ese niño o niña está en buenas condiciones y vive en buenas familias. Esta supervisión entonces tiene que aplicarse en México o en cualquier país a donde se lleve el niño. Yo estoy haciendo un análisis de lo que se tendría que hacer y lo estoy equiparando y homologando a lo que hace Tabasco. Pero reitero, no hay una regulación específica. De acuerdo, bueno, pues creo que esta es una tarea bastante titánica. Así es. Al respecto. Bien, magistrada, pues agradecemos mucho toda la valiosa información que ha compartido con nuestra audiencia el día de hoy. ¿Podría regalarnos una reflexión final en este tema para que nuestros escuchas puedan tomarla en cuenta? Claro que sí. Pau, es un honor que me hayas permitido participar aquí contigo en este podcast. Y a las personas que requieren hacer uso de estos métodos de reproducción asistida, es un derecho que la propia Constitución establece. Está, reitero, en el artículo 4 constitucional. Estamos hablando del derecho de procreación, de establecer cuántos hijos queremos tener, el espaciamiento entre estos. Lo que yo les pido es que acudan a centros de reproducción asistida que estén avalados por la Ley General de Salud, en donde, si bien es cierto, no hay una regulación específica, también lo es que se permite la vigilancia y la supervisión de estos centros que cumplen con la normativa. Ejerzan sus derechos, por supuesto, pero háganlo de manera responsable. Ese es el consejo que Erika Isela Castillo Vega puede otorgarles. Y recuerden también, por favor, que desde la trinchera en la que yo me encuentre, siempre estoy a sus órdenes porque continúo trabajando con pasión por la justicia. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a tu auditorio. Muchas gracias, magistrada. ¿Dónde podemos encontrarla o seguirla en sus redes sociales? Tengo redes sociales, por favor. En Facebook aparezco como Erika Isela Castillo. Erika va con K, Isela va con C. Inusualmente ya saben cómo son los papás con eso de los nombres. Erika Isela Castillo. Y de ahí se derivan el resto de mis redes, Instagram y X. Perfecto. Bueno, pues queremos agradecerles a todos por acompañarlos en este nuevo episodio de Nueva Vida. Si les ha gustado el programa, por favor, no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartir con las personas que puedan beneficiarse de esta información. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en el sitio web de Crealin. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Paulina Montañez y recuerden que cada día es una nueva oportunidad de comenzar una nueva vida. Gracias, magistrada. Mucho gusto. Gracias. A tus órdenes, Pau. Hasta luego. Hasta luego.